que tienen que manejar también o aprender es el de carcinoma primario desconocido. Les voy a presentar un caso y ustedes me van a dar el diagnóstico, ¿sí? Bueno, entonces aquí como les muestro es una mujer de 31 años que tiene un crecimiento ganglionar supraclavicular izquierdo. Ella tenía un diagnóstico previo de linfoma Hodgkin en estadio 3A a la edad de 15 años. Le dieron quimio y radio. Le hicieron estudios de imagen y tenía una linfadenopatía generalizada de predominio supraclavicular, bilateral, cervical y mediastínica. Esta es la imagen, chicos. ¿Qué les parece? Ajá. Por acá. Ah, ok. Descríbeme las células, Ricardo. Ok. ¿Le ves cohesividad a la neoplasia? Se ven dispersas. Ok. ¿Cómo son las células, Ricardo? ¿Son redondas, cuadradas? ¿Cómo es el núcleo? ¿Tiene nucleolo prominente? Ok. Bueno, entonces, si están checando ahí, van a encontrar una neoplasia que aparentemente no tiene cohesividad. Van a encontrar células que varían en el tamaño, o sea, están pleomórficas. Van a tener células poligonales con núcleos vesiculosos y nucleolos prominentes. Por allí se encuentran unas células más pequeñas que son con cromatina más densa, más oscura, que pueden ser linfocitos. En otras áreas ustedes van a ver que hay células que tienen hasta 3 nucleolos en la porción inferior de la diapositiva y de la imagen. Entonces, realmente tenemos lo que nosotros denominaríamos una neoplasia poco diferenciada, ¿sí? Con esto lo sacas como carcinoma, como linfoma, como sarcoma, infeccioso, reactivo. ¿Cómo lo sacan, chicos? Como un linfoma. Ok. Mm, no sé quién más esté conectado, Ricardo. Hola, ¿me escuchan? Aló, Hola. aló. Hola, sí, me parece también un
Un linfoma. Hola, sí me parece un linfoma. Ok. ¿Quién es? Keren, por aquí Keren. Hola, Keren. Ok. Hola. Bueno, vamos a continuar entonces. Ese es el caso. Entonces, ¿a ustedes les parece un linfoma? ¿Sí? Ok. Bueno, nosotros para hablar entonces de un carcinoma primario desconocido o de un cáncer primario desconocido, tenemos que saber las generalidades. Recuerden que les envié así 8,000 artículos sobre carcinoma primario desconocido. ¿Por qué? Porque es lo que más vamos a ver o nos vamos a encontrar en la vida profesional, buscar o darle al clínico de dónde proviene la muestra que ellos nos envían como cáncer, ¿sí? Entonces, aquí les dejo unos conceptos sobre qué es el carcinoma primario desconocido. Está definido como un grupo heterogéneo de tumores que se presentan inicialmente como metástasis, ¿sí? Y en las cuales debemos de tener nosotros un protocolo de trabajo estandarizado para poder determinar el origen de la neoplasia, ¿sí? Entonces, realmente lo que nos va a llegar siempre o lo que les llega siempre es la metástasis. Muy rara vez nos va a llegar el sitio primario. Entonces, nuestra obligación dentro de la inmunistoquímica, pues, es tratar de determinar de dónde se origina. Hablando de un poco de epidemiología, casi siempre el 3 al 5% de estas neoplasias se van a presentar de esta manera. Se asocia casi siempre a la séptima u octava década de la vida, ¿sí? Es la cuarta, quinta causa más común de muerte en ambos sexos. Tiene una sobrevida por lo regular de 6 meses y entre el 5 al 15% de los casos se va a presentar como metástasis. Otros conceptos es que lo consideran como una entidad separada. ¿Por qué? Porque tiene propiedades biológicas distintas a las neoplasias en general, tiene un patrón atípico de diseminación, tiene conducta clínica inconsistente con el posible sitio de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes estudian, no sé, un ejemplo, un carcinoma de colon, ustedes ya deben de saber en qué edad se presenta por lo regular, cuál es la manifestación clínica más frecuente, no sé, cambios en los hábitos alimenticios, cuarta, quinta década de la vida, va a tener pérdida de peso, etcétera. Así como los sitios de metástasis más frecuentes, digamos, del carcinoma de colon, poniéndolo como ejemplo. Pero el carcinoma primario desconocido, por eso se caracteriza, porque tiene un patrón atípico que no va a representar la mayor parte de los carcinomas ya conocidos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso unos lo consideran como una entidad aparte. Otras definiciones, de acuerdo a otros autores, es que lo consideran un síndrome clínico común, bien reconocido y heterogéneo. Lo definen algunos como una enfermedad metastásica en ausencia de un tumor primario identificable, a pesar de que ya se hizo una evaluación diagnóstica. Etiológicamente, el carcinoma de origen primario puede albergar primarios que no pueden ser detectados por las investigaciones de diagnóstico estandarizadas y o bien portar aberraciones genéticas y epigenéticas distintas. Aquí, ¿cuál es la ruta de migración desde el punto de vista fisiopatológico? Bueno, en primera instancia, recordemos que las diseminaciones pueden ser hemática, linfática, peritoneal, intrapleural o bien a través del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Aquí lo que ellos mencionan es que, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber una cascada de eventos en el cual el tumor primario va a invadir la membrana basal, llegar al estroma a través de los vasos y de la circulación angiolinfática. Pues es una metástasis, ¿no? O sea, tenemos el tumor primario, como ven en el esquema, tenemos un tumor primario o in situ, ¿sí? Que no ha roto la membrana. Sin embargo, acuérdense que rompe la membrana, invade el estroma y a través de las diferentes vías puede ir a dar a otro sitio, al que ustedes quieran, ¿sí? A hueso, a ganglio linfático, tejidos blandos, etcétera. ¿Cómo va a pasar esto? Existen dos teorías para los carcinomas primarios desconocidos, chicos, que puede ser una invasión colectiva o bien una invasión individual. La más
compatible o consistente para primarios desconocidos es que hay una invasión individual, muchachos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en vez de que se vayan grupos de células, estas van de manera individual. Por eso es que se van hacia donde ellas quieren. Y existe un fenómeno de transición epitelial mesenquimal, ¿sí? Entonces, este fenómeno a nivel microscópico está dado o está apoyado por factores de transcripción pleiotrópicos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores de transcripción pleiotrópicos que participan en este proceso del carcinoma primario desconocido? Se los puse aquí en rojo, que son la presencia de twist, el CEP1, el CEP2 y el SNAIL. Sí, estos factores de transcripción son los que van a estar participando principalmente en la transformación de estas células hacia cualquier tipo, habitar cualquier tipo de nuestro organismo, cualquier parte de nuestro organismo, o convertirse en un tipo de célula, ¿sí? Diferente al origen típico que debe de seguir un carcinoma común y corriente, por llamarlo de esta manera. ¿Qué patrón de metástasis a distancia hace el carcinoma primario desconocido? Les puse dos esquemas, ¿sí? Por lo regular, casi siempre van a dar al pulmón, ¿sí? Aquí les pongo un esquemita donde van al pulmón y a las metas y al cerebro, ¿sí? Pero ¿cuál es el origen? Pues quién sabe, ¿sí? Casi siempre los vamos a detectar o ya en cerebro o en pulmón. Y a un lado o al lado del lado contrario, les pongo miles de metástasis que pueden hacer dependiendo del tipo de cáncer que tenemos. En verde, por ejemplo, tienen el cáncer de mama, que se puede ir al cerebro, a los huesos, al hígado, ¿sí? Se va. Pulmón puede andar, o páncreas que puede ir a dar a pulmón, o el cáncer de pulmón que puede ir al hueso, a glándula suprarrenal, a cerebro, ¿sí? Ovario que se puede ir a la pleura, colorectal que puede ir a hígado. Entonces, todos pueden hacer lo que ellos quieran, no tienen un patrón común de diseminación, ¿sí? Entonces, nuestro deber es tratar de localizar dónde se encuentra el primario. Existen tres teorías con las cuales se puede desarrollar. Dicen que puede haber uno, que sea una célula madre, ¿sí? Esta célula madre totipotencial, sin que exista un primario como tal o una lesión precursora, ¿sí? O sea, simplemente aparece el tumor, existe una desdiferenciación y se diferencia a una célula en especial, sin que lleguemos a encontrar el tumor primario. En autopsias, hasta el 9% de los tumores, chicos, de las autopsias no encontramos el tumor primario. Aunque esté todo metastatizado y hagamos toda la inmuno que se pueda, nunca encontramos el tumor primario, ¿sí? Dos, que puede representar la progresión rápida de una metástasis de un tumor primario en etapa temprana. Recuerden que algunos cánceres, unos cánceres de mama, el tumor hay veces que mide menos de 1 centímetro, sin embargo, hace unas metástasis impresionantes, ¿sí? Entonces, esa puede ser una segunda teoría. Y la tercera teoría, que es ahorita la que menos, dicen que sí puede proceder, pero no es la más afín todavía, es que exista una inestabilidad cromosómica. ¿Cuándo relacionan esta posible teoría? Cuando estos tumores no responden a la quimio o a los tratamientos y se consideran de mal pronóstico, ¿sí? Entonces, estas tres teorías son las que se utilizan principalmente para poder describir un carcinoma primario desconocido. ¿Qué otras cosas puede haber? Bueno, ¿en qué frecuencia o cuál es el procedimiento? Bueno, puede haber alteraciones cromosómicas que ya dijimos, que solamente estas se las van a relacionar cuando no responden al tratamiento, ¿sí? ¿Qué otro procedimiento hay? Una activación de la angiogénesis entre el 50 y el 89%, que es lo que más se relaciona, ¿sí? Una sobreexpresión de oncogenes en un 10 al 30%, que exista proteínas relacionadas con hipoxia en un 25%, o bien la presencia de los marcadores de transición epitelio-mesenquimal, que ya vimos arriba en la diapositiva anterior, que estos pueden estar presentes hasta en un 16%,
o bien la presencia de activación de señales intracelulares de las diferentes vías, de la WT1, de la P53. Aquí les dejo un ejemplo, o el más frecuente, que es de la vía AKT con la MAP. Estas son las más frecuentes o las que se han señalado que tienen una mayor relación con los carcinomas primarios desconocidos. Este es un cuadro que les dejo aquí, una tabla, nada más para que vean, sobre todo, cuáles son las alteraciones o las mutaciones genéticas y su relación con los tumores. Ya lo habíamos visto la vez pasada, que decíamos que el HER2 o algunos anticuerpos nos van a ayudar a correlacionar o a identificar si se relacionan con los tumores. En este caso, habíamos visto el P53, el HER2, el CD117, el BCL2, los KRAS para colon, ¿sí? Y así sucesivamente. Así como tenemos, ¿se acuerdan que habíamos visto anticuerpos para identificar? También hay anticuerpos que nos van a ayudar a identificar alteraciones moleculares. Entonces, nada más es un simple cuadro donde vean estos anticuerpos a qué nivel pueden actuar, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia de que nosotros sepamos? Una, pues hacer la diferencia en el pronóstico y obviamente diferenciar el tratamiento. No es lo mismo trabajar un carcinoma, un sarcoma, un linfoma, un tumor de células germinales o carcinomas neuroendocrinos. Y tampoco es lo mismo tratarlo en el hombre que tratarlo en la mujer. ¿Qué pasa con los carcinomas primarios desconocidos? Solamente el 20% de ellos tienen un pronóstico favorable y su sobrevida es de 12 a 36 meses, y eso que son favorables. Y los desfavorables, casi siempre el 80% de ellos son desfavorables y tienen una sobrevida de 6 a 7 meses. Entonces, lo único que se puede hacer nada más es dar quimioterapia y un tratamiento paliativo en la mayor parte de las veces. Este es un cuadro que si leyeron los artículos, viene esta clasificación, así como les dije, para pronóstico favorable y desfavorable. En los artículos que les di, muchachos, aquí vienen, de ahí los saqué, estos cuadros, donde de acuerdo al tipo de carcinoma, vamos a correlacionarlo con la clínica y todo esto nos va a dar un pronóstico favorable. Por ejemplo, los carcinomas NOT, estos casi siempre son mejor, les va bien mal a los hombres, siempre y cuando sea una adenopatía retroperitoneal o mediastinal. Los serosos papilares peritoneales, los adenocarcinomas, acuérdense que se va a presentar más en mujeres, ¿sí? Y todas las características que tienen aquí con la clínica, esto se les va a dar un pronóstico más favorable. Metástasis pequeñas, individuales o bien que puedan ser resecables. Si es un carcinoma de células escamosas de cuello metastásico, les va mejor en los hombres en un 80%, y siempre y cuando sea una adenopatía cervical única y no dolorosa. Si tenemos carcinomas neuroendocrinos pobremente diferenciados, les va mejor si son vistos en ganglio linfático, en hígado o hueso, ¿sí? Esto les tiene mejor pronóstico. Si son adenocarcinomas en general, esos inespecíficos, o sea, NOS, que todavía no los vamos a clasificar, entonces, si se presenta axilar, casi siempre lo vamos a relacionar a mama y en el 70% de los casos, en caso de que sean mujeres. Si tienen lesiones óseas blásticas, lo más probable es que sea de próstata y les va bien. Y tienen metástasis con perfil de colon, ¿cuál es el perfil de colon, chicos? ¿Cómo vamos a reportar o cómo sabemos que el perfil es colónico? ¿Qué anticuerpos le mandan a hacer? CDX2, CDX2, muy bien. CK7, CK20. CK20, muy bien, ¿sí? Entonces, con estos perfiles podemos saber si tenemos este perfil parecido al de colon, esto también les va muy bien. Este perfil de colon lo vamos a encontrar en la mayor parte de las veces, metástasis hepáticas en un 30%, abdominales, peritoneales, y al 27% se asocia a citis. Entonces, si se fijan, va a caer en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero si tiene un perfil de colónico, les va por lo regular mejor, ¿sí? Y si tenemos una adenopatía inguinal aislada, recuerden que siempre debemos de sospechar en carcinoma epidermoide en genitales, ¿sí? Entonces, estos puntos clínicos o básicos o localizaciones nos van a orientar a poder sospechar el probable origen del primario. Ahora, ¿cuáles aquellos no van a tener pronóstico favorable?
todo aquel adenocarcinoma metastásico en el hígado o en otros órganos que no sea los que ya descartamos como pronóstico favorable. Aquellas metástasis cerebrales con diferenciación glandular o escamosa, que sean METs pulmonares mesoteliales con diferenciación glandular, el adenocarcinoma seroso no papilar, el carcinoma poco diferenciado y el carcinoma escamoso o de células escamosas en cavidad abdominal, todos estos tienen un pronóstico desfavorable, ¿sí? Tenemos marcadores tumorales. Recuerden que aparte, bueno, cuando estamos trabajando en la histo, recuerden que a veces mandamos pedir los marcadores, ¿sí? Recuerden que una buena historia clínica y aparte los hallazgos de laboratorio nos superayudan a poder determinar de dónde viene. Sin embargo, hay veces que nos orientan, pero no siempre van a ser la ley, por decirlo así, únicos, exclusivos, patognomónicos. ¿Por qué? Porque van a tener una baja sensibilidad, una baja especificidad y bajo valor predictivo positivo. Entonces, esto nada más es un esquema para que chequen, por ejemplo, el P53, ¿sí? Entonces, si hacen un estudio, un marcador P53, fíjense en todas partes, en todas las que encuentren, díganme dónde encuentran P53. ¿En qué parte del esquema están viendo P53? Yo les digo, pues trae un P53 del 10%. Sí, entonces no es específico de uno, ¿verdad? O sea que digamos, no, pues sí, ya la hice, es de mama, ¿no? O es de ovario. No. Entonces solamente nos va a indicar que existe una alteración, ¿sí? En esta vía, pero no nos está diciendo realmente de dónde viene, ¿sí? Es una orientación. Solamente, por ejemplo, hay unos que a lo mejor nos llegan a orientar. Díganme, por ejemplo, para sea de páncreas, ¿qué marcadores tumorales solicitamos? Si yo les digo, pues estoy sospechando que el paciente tiene un CA de páncreas, ¿cuál por lo regular? Esto es clínico. ¿Qué marcadores piden? ¿Un qué? Sí, un marcador. Por ejemplo, el CA19-9, ¿sí? Entonces, si ustedes piden CA19-9, eso les podría orientar, por ejemplo, a que tiene, y este está alto, puede orientarnos a que trae un CA de páncreas, ¿sí? Si yo les pido un CA125, ¿en dónde ustedes sospecharían que podría ser si fuera mujer y si fuera hombre el CA125? No. Sí, si fuera mujer, CA125 se encuentra alto en ¿qué tipo de tumores, chicos? Ovario, ¿sí? Entonces, si a 125 es positivo en ovario, ¿sí? Si a mí vienen y me dicen, doctora, pues es que aparte ya le buscamos a 125 y está altísimo, entonces, si es mujer, puede ser ovario o páncreas, ¿sí? Hasta colon podría ser, pero no es lo regular. Pero de primera instancia, ustedes deben de pensar, mujer, ovario, ¿de acuerdo? Si es hombre, pues entonces lo dejan en páncreas. Les daría una posibilidad de páncreas. Las principales para hombres sería, y en páncreas sería CA19-9, ¿sí? Entonces, cada marcador tumoral, algunos de ellos tienen una preferencia de algún órgano. No quiere decir que sean exclusivos, ¿sí? Por eso este esquema les pone aquí así de que no son tan sensitivos o más bien tan específicos. Por ejemplo, el KRAS. ¿Dónde conocen el Carras? ¿Dónde lo buscamos el Carras? Creo que mama. Sea de colon. Sea de colon como primera opción. ¿Dónde más? Ahí les pongo. Colon es la primera instancia, muy bien. Luego, Sí. ¿dónde más lo ven en el dibujito?
Pulmón, exacto, que es para epidermoide pulmón, muy bien. Páncreas también podría ser. Entonces, no son tan así exclusivos. Ahora, por ejemplo, el Carras, de 53 ya lo vimos. En BRAF. BRAF, ¿dónde lo buscan? BRAF B600. BRAF, Melanoma. melanoma, muy bien. ¿Dónde más? eh, Otro que está en cuello. ¿Cuál? Tiroides. ¿En cuál específicamente, chicos? Papilar, folicular, medular, ¿cuál? Papilar. Papilar de tiroides, ¿sí? Entonces, todos tienen alguna expresión, ¿sí? Entonces, tenemos específicamente para unos más que otros, pero si nosotros no sabemos diferenciar en cuál se puede expresar con mayor facilidad, pero sí tenemos que tener, acuérdense, la mente abierta de que no todo es blanco o negro, ¿de acuerdo? Entonces, he ahí que los marcadores tumorales solamente nos van a servir para orientar. Este es otro ejemplo, vean así. Entonces, tiroglobulina, pues ya sabemos que es para tiroides, ¿sí? Otro que se llama ya 15.3 es para mama, el HER2-Neu, que aparte de que lo utilizamos en mama, lo utilizamos para estómago, este es en caso de terapia blanco, el CA19-9, que es para páncreas y para gástrico, ¿sí? Este se va a hacer positivo en los carcinomas de células en anillo de sello, y en páncreas, pues todo lo que sea adenocarcinoma ductal. CA125 para ovario de primera instancia, y también nos sirve para páncreas, les había comentado, el MP22 que nos sirve para vejiga, pero también tenemos GATA3, etcétera. Y obviamente antígeno prostático, que ese es clásico para, pues obviamente próstata, el VHCG, que acuérdense que es corio, que nos sirve a nivel de testículo y nos puede servir para todo lo demás. Si también tenemos parte de corio en un tumor germinal mixto en mediastino, pues obviamente que también nos va a salir positivo. Y así sucesivamente, si se fijan, también igual acá en CA19-9 va a estar en vesícula, que también es en el adenocarcinoma de tipo ductal, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a orientar, no nada más va a estar para uno. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína, aquí lo tenemos para carcinoma hepatocelular. Díganme otro tumor donde también tenemos alfa-fetoproteína elevada. Niños, si quieren. Ajá. Exactamente, ¿sí? Entonces ahí la pauta no es lo mismo que yo tenga uno de 60 años a que tenga un niño de 3 años. Si yo te digo que tiene la alfa-fetoproteína elevada en un niño de 3 años, ¿qué sospecharías? ¿Podría ser esa edad para un hepatoblastoma? Ah, ya ven, nada más me están cuentiendo, ¿sí? Entonces, deben de checar bien y correlacionar bien la clínica, ¿sí? Con los marcadores tumorales y la edad, ¿sí? O sea, toda la clínica, la edad, el sexo, todo tiene una correlación, ¿de acuerdo? Existen protocolos para cáncer de primario desconocido. Volvemos a lo mismo, que es lo que ya les había estado mencionando. Los datos clínico-patológicos son súper importantes, ¿sí? Una, confirmar histopatológicamente la presencia de un cáncer metastásico, tener la historia médica detallada, el examen físico completo, imagen, etcétera, ¿sí? Nosotros vemos el HY y esto lo debemos de corroborar con un estudio inmunistoquímico, ¿sí? Obviamente que para los pacientes, pues es pedirle todos sus laboratorios clínicos, de imagen, etcétera. Y ya obviamente que si estamos sospechando algo en especial o dependiendo de la localización del tumor donde se identificó, pues ya se complementa con todo lo que hemos visto anteriormente. Este solamente es un esquema. Aquí es donde se toma la biopsia, se toma la muestra, la revisamos al microscopio, ¿sí? Y empezamos con un panel básico de inmunohistoquímica, ¿sí? Y obviamente que después de que hacemos este panel básico y los resultados que obtengamos, vamos a avanzar al siguiente plano, ¿sí? Y si en esto
tenemos o no obtenemos un resultado, entonces lo que sigue es trabajar a nivel molecular, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los pasos a seguir. Existen protocolos ya establecidos. Les puse solamente de ejemplo 2. Estos, por ejemplo, es para trabajar metástasis hepáticas, ¿sí? Eso me parece que también viene en los artículos que les mandé, ¿sí? Donde vienen estos esquemas de qué es lo que pasa, encuentran la metástasis, observamos si es metástasis o no, empezamos a sospechar, complementando historia clínica, análisis de laboratorio, y dependiendo de lo que encontremos, vamos a hacer un primer panel. ¿Leyeron qué primer panel se tiene que hacer, chicos? ¿Cuál sería nuestro primer panel básico para empezar a estudiar un caso que no sabemos de dónde viene? ¿Pero qué hacen primero? Supongamos que están ahorita tienen la biopsia, tienen un patrón glandular, no están seguros, puede ser glandular o glandular con patrón colónico, como decía en la primera. ¿Qué panel le vas a hacer? Un CX2, Ajá. un CK7 y CK20. ¿Y cuál vas a esperar positivo? ¿Qué más? CDX2 nada más te va a decir, acuérdense, ¿qué les va a decir CDX2? ¿Es positivo? Les va a decir que solamente que ese tumor, el que ustedes Colónico. estén viendo, no, tiene patrón intestinal. Intestinal, no. Nada más. O sea, yo puedo tener un adenocarcinoma de endometrio con patrón intestinal y el CDX2 me va a dar positivo, ¿sí? Puedes tener un adenocarcinoma de páncreas con patrón intestinal o de la ámpula de Vater con patrón intestinal y el CDX2 te va a dar positivo. ¿Qué otro anticuerpo te falta para poder definir o aproximarte a decir que sí es de colon? Ahí tienen el esquema, chicos. ¿Tu CK20? El CK20, ¿sí? ¿Por qué? Porque el CK20 es positivo para colon, ¿sí? Sí. Entonces, CK7 negativo, CK20 positivo y CDX2, lo único que me confirma es que tiene el probable primario es origen de colon, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, este esquema ya está estandarizado. Este otro esquema que les puse aquí es para los serosos papilares, ¿sí? Estos son los que se desarrollan con ascitis, ¿sí? Entonces, como viene en el esquema, aquí vienen 2, 3 caminitos. Una, la mayor parte de las veces debes de sospechar que se trata de un carcinoma seroso papilar peritoneal. ¿Qué dijimos? ¿Que tenían buen pronóstico o mal pronóstico los serosos peritoneales? Buen pronóstico, entonces recuerden, entonces ahí, acuérdense, mujer y seroso papilar peritoneal tiene mejor pronóstico a que si es un hombre con seroso papilar no peritoneal o peritoneal, ¿sí? Entonces aquí va un camino. La segunda opción es que estén viendo uno de colon, ¿sí? Entonces aquí dice que el 27% de los casos con ascitis tienen un perfil colónico. Entonces, y el otro camino es una inmunistoquímica sin diagnóstico. Quiere decir que son aquellos carcinomas poco diferenciados, que sabrá Dios qué serán, y estos tenemos que hacer, aparte del inmuno, ya perfiles moleculares o epigenéticos, ¿sí? Entonces, si no tenemos diagnóstico, aún así puede llegar a ser el caso. ¿Cuánto les dije que luego en autopsia se presenta y nunca encontramos el primario desconocido? La mayoría. El 9%. Entonces, cuando esto pasa, obviamente que el médico lo único que tiene que hacer es dar un tratamiento empírico, ¿sí? Entonces, estos dos son ejemplos de
protocolos ya establecidos para este tipo de carcinoma. No se desesperen. Si ustedes siguen, puede seguir y podemos encontrar el primario, ¿sí? Entonces, si tienen interés, podemos seguir. ¿Qué pasa? Muy bien. Entonces, resulta que ya les dieron la muestra, ya vieron los marcadores, todo es felicidad. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando llega a nuestras manos, chicos? Bueno, tenemos que checar la calidad del material. Ya lo vimos la clase pasada. La calidad del laboratorio, ¿sí? Obviamente, no es lo mismo aquellos laboratorios que tienen todo, hasta lo último, lo más avanzado de la tecnología, a los que nada más tenemos HY o ni tinciones ni nada de eso, ¿sí? Entonces, es muy variable, ¿sí? No tenemos la misma facilidad para llegar al diagnóstico. El procedimiento de inmunistoquímica también ya lo vimos. Todo lleva un orden, muchachos. Si no hace uno la inmuno como Dios manda, pues no va a servir de nada que tengan la mejor tecnología si la calidad no la respetan, ¿sí? Que haya una cantidad suficiente de tejido disponible para anticuerpos. ¿Por qué? No crean que es tan fácil hacer un primario desconocido. No nada más es hacer 2, 3 anticuerpos y wow, ya tienen diagnóstico. No, hay veces que llevamos hasta 35 anticuerpos o más tratando de encontrar el primario, ¿sí? Dependiendo de las exigencias, por lo regular hay veces que sí, híjoles, más los pediátricos nos tienen así con el pie en el cuello para que les digamos realmente de dónde viene el tumor. Entonces ahí es donde, Dios, nos llevamos casi el resto de anticuerpos tratando de localizarlos, ¿sí? Y obviamente suficiente conocimiento del patólogo en el espectro morfológico y su inmunofenotipo, ¿sí? Entonces, no sirve de nada, muchachos, o sea, no sirve de nada que ustedes sepan toda la inmuno del mundo si no saben ver un caso, ¿sí? Y tampoco sirve que, o sea, no es pretexto que ustedes no vean inmuno o que no vean inmuno para decir que no pueden diagnosticar un caso. Entonces, tanto es malo tener la tecnología y no saberla como tenerla y no manejarla, ¿sí? Entonces, no tenemos pretexto, ¿sí? Entonces, debemos de conocer mínimo el panel básico de inmunistoquímica, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir, muchachos? 1. Existen varios algoritmos. El más viejito es el que les pongo aquí, el algoritmo de Paplidis. ¿Sí? Fueron los primeros que se empezaron a hacer, en el cual ellos, sus puntos más importantes por el cual organizaron este algoritmo fue 1, la diferenciación, para saber qué estamos viendo. ¿Sí? 2, para saber si era un carcinoma contra un adenocarcinoma. Y 3, es, si tenemos un adenocarcinoma, pues tratar de decir qué tipo de adenocarcinoma tenemos, ¿sí? Porque no todos los adenocarcinomas son iguales. Entonces, panel básico, chicos, se lo deben de saber. Tengan inmuno, no tengan inmuno, es lo que deben de saber, ¿sí? Entonces, este cuadro, también creo que viene en alguno de los artículos, esto es lo más básico del planeta, ¿sí? Entonces, si tenemos un carcinoma, ¿qué van a esperar de positividad, chicos? Ahí tienen el cuadro. Citoqueratina positivo, EMA positivo, LCA, o sea, CD45, bimentina y S100 y PLAP negativos. Negativos. Entonces, Sí. carcinomas, citoqueratinas y EMA siempre van a ser positivos, Positivo, sí. en la mayor parte de los casos, porque también hay sus excepciones que veremos después. Si yo estoy sospechando un linfoma, ¿qué le piden? LSA y bimentina sí o sí, eso dan positivos. ¿Y qué es el LSA, chicos? El CD45. Muy bien, el CD45. Sarcomas, Bimentina, melanoma bimentina y S100. y S100. Sí. Para aquellos tumores no seminomatosos, Citoqueratina y PLAP dan positivos. y PLAP. Y para los seminomas, PLAP. PLAP. Entonces, este es el cuadro básico. Ya cuando sigamos más adelante vamos a ver que no todo es así como que tan color de rosa como este cuadro, pero esto sí lo deben de saber para que se puedan defender en la vida. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro esquema parecido al que vieron, ¿sí? Aquí ya viene más así como que más separadito para que lo entiendan. Y vamos a ver los carcinomas.
Ya dijimos que son citoqueratinas, ¿de acuerdo? Las citoqueratinas tenemos así un bonche de citoqueratinas. Las más importantes que manejamos en la práctica es la citoqueratina 7 y la citoqueratina 20. Tenemos la CK19, la C56, 34BT2, 75-beta, 714, etcétera. Tenemos un chorro mil de citoqueratinas de bajo peso molecular y de amplio peso molecular. No sé si en los artículos les mandé sobre citoqueratinas, sino para mandárselos, que es un capítulo totalmente aparte. Pero, de primera instancia, otra cosa que ustedes deben de manejar son estas, citoqueratina 7 y 20. Si ustedes aprenden a manejar esto, ya tienen así como que el 55% de la inmuno ganada, ¿sí? Entonces, aquí en este esquema les puse cuando es citoqueratina 7 positivo y citoqueratina 20 negativo. ¿Cuáles son? Aquí están. Acuérdense, del diafragma para arriba son citoqueratina 7 positivo y citoqueratina 20 negativo, así, así. Y ya nada más van a meter ahí endometrio y ovario, ¿de acuerdo? Si tienen ustedes citoqueratina 7 negativa y citoqueratina 20 positiva, aquí tiene un error. Entonces, es todo lo de abajo del diafragma, ¿sí? Con sus respectivas excepciones. Si tienen citoqueratina 7 positiva y 20 positiva, aquí vienen, entonces estamos hablando de urotelial, gástrico, ovario, pulmón, pero ciertos tumores, los de tipo mucinoso, como les explican ahí, vías biliares y páncreas. Entonces, esto es un jugar, siempre les digo a mis estudiantes, a los residentes, a todos les digo, este es como un juego de cartas, como de dominó, ¿sí? Nosotros tenemos las herramientas y empezamos a acomodar todo, como un rompecabezas. Y los que son negativos a citoqueratina 7 y 20, entonces siempre apréndanselo, son estos 4, próstata, hepatocelular, el renal y de glándula suprarrenal, siempre van a ser. Si las dos, si ustedes están sospechando próstata, no sé, tienen un viejito de 90 años que tiene una metástasis lítica y ustedes dicen por clínica tiene que ser próstata y le hacen citoqueratina 7 y 20 porque tiene un patrón glandular de tipo intestinal y sale negativo, lo más seguro es que sea próstata, ¿sí? Entonces, por eso tienen que conjuntar todo el cuadro. Entonces, este cuadro que tienen de 7 a 20 es el de ley, se lo tienen que aprender, este es básico. Tienen todo y todavía no llegan al diagnóstico. ¿Qué hacen? Pues hay que seguir buscando, muchachos, hay que seguir. Después de que tienen ese primer panel que vimos, hay que subdividir, ¿sí? Entonces, yo aquí les hice este cuadro porque es lo que manejamos por lo regular. Si yo ya hice todo lo demás y nada más me salió PLAP positivo, ¿en qué estoy pensando, muchachos? En un tumor germinal. En un tumor germinal, muy bien. ¿Cómo van a completar? Les puse los anticuerpos más frecuentes. Entonces, es PLAP, OC, OCT4, alfa-fetoproteína y beta-gonadotropina coriónica. ¿Para qué nos va a servir? Aquí solamente en este de germinal me faltó el CD30, si lo gustan anotar, que el CD30 es para carcinoma embrionario, beta-gonadotropina para coriocarcinoma, alfa-fetoproteína para tumor de senos endodérmicos y OCT4 igual. Puede funcionar en senos endodérmicos, en seminoma o en coriocarcinoma, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos viendo un neuroendocrino, aquí, ¿cuáles serían los anticuerpos más frecuentes para carcinomas neuroendocrinos, muchachos? CD56. Uh-huh. Es lo que yo tengo en mi servicio, entonces eso es lo que sé. Ok, entonces, CD56. el más frecuente es el universal, así es. El CD56 es el que más así se utiliza para neuroendocrinos. El otro es cromogranina, que es así media quisquillosa. Entonces, cuando vayas a hacer un panel, aparte del CD56, puedes utilizar más, en segundo lugar, sinaptofisina, luego cromogranina, y PGP 9.5 también se puede llegar a utilizar.
pero los de ley son cromogranina, sinaptopectina y CD56, ¿de acuerdo? Sí. Para tumor de células renales, específicamente células claras, tenemos el RCC el RCC y y el CD10. y el CD10, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los más, como que los más básicos. Otro que también, si lo tienen, lo pueden utilizar es el PAX8. Recuerden que este es un panel así súper básico que es tomando en cuenta los anticuerpos que más se pueden tener en un laboratorio. Hay más, pero si tienen el PAX8, ahorita les funciona súper bien. Luego, tiroides, ¿cuáles son los básicos? Estos sí no han cambiado. Tiroglobulina. TTF1, Ajá. TTF1 y tiroglobulina. Exacto. Entonces, ese es el panel básico. Para carcinoma de células escamosas o el epidermoide, P63. ajá, y seca citoqueratina 5,6. Entonces, esos son los más. Otro que tenemos también es el P40, que también nos sirve muchísimo para carcinomas epidermoides. Luego, adenocarcinomas. Ya vieron que el panel básico es 720. ¿Por qué? ¿Qué les dije? Yo les puse adenocarcinomas. ¿Qué tenemos que hacer con el adenocarcinoma? Ok, entonces acuérdense que les dije que adenocarcinoma se cosía aparte, ¿no? Entonces, CK7 y 20 vamos a empezar, ¿por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga un adenocarcinoma de colon a que tenga yo un adenocarcinoma de esófago, ¿verdad? Sí. Entonces, para empezar, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, pues es armar primero el CK7 y el CK20 y ver dónde tiene la positividad. Si me sale que es de esófago, pues ya, bueno, ya ampliaré el panel para seguir llegando hasta el final. Si me sale que es compatible con pulmón, pues bueno, ampliaré ese panel para un adeno de pulmón. Por eso es que adenos siempre deben de empezar, todo lo que vean con patrón glandular, deben de empezar con una CK7 y una CK20, ¿de acuerdo? Y por último, el hepatocarcinoma en este cuadro, pues estos son los más utilizados. El HEPAR1, el antígeno carcinoembrionario, el CD10, que si se fijan, el CD10 está también en el renal, por eso hay que saberlo utilizar, y el CD13. Entonces, estos anticuerpos hay que saberlos. El otro es el Glipican 3, ¿sí? Que también se utiliza para hepatocarcinomas. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí o manejar? Bueno, dependiendo, ya lo veremos después, dependiendo del grado de diferenciación tumoral, será la positividad que nos da a estos anticuerpos. Por eso hay que jugar con ellos. Ya hablando más específicamente, los que tenemos más y que quiero que vean es que no nada más un anticuerpo es exclusivo de una entidad, se puede presentar o ser positivo en otras patologías o en otros órganos. Por ejemplo, el antígeno prostático específico, pues ¿para qué es? Para próstata. Pero si se fijan, TTF1, que es un factor de transcripción tiroideo, está positivo ¿en dónde? Pulmón y tiroides. Pulmón y tiroides, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos órganos que son positivos a un mismo anticuerpo. PAX8, les había dicho que puede ser para carcinoma de células renales, se encuentra en tumores ginecológicos y en tiroides. Entonces, ahí tenemos tres sospechas, ya sea si es hombre o mujer, pues ya estaremos ahí batallando. El WT1, este se presenta en ovario y en mesotelioma. La arginasa es casi siempre para carcinomas hepatocelulares, receptores de estrógeno, acuérdense que lo tenemos en mama, ginecológicos, y algunas veces puede ser positivo en pulmón. Entonces, por eso es bien importante que sepan diferenciar. GATA3, este lo utilizamos casi siempre para mama, urotelial, salival, y algunas veces ha sido positivo o se observa también en neoplasias in situ de páncreas y en tumores de anexos. Entonces sí tenemos que saber muy bien todos los datos. Y el CDX2 y el SAP2, que lo utilizamos para
determinar origen gastrointestinal, aunque SAP-B2, ese también es para osteosarcomas. Entonces, es bien importante que sepamos para qué lo vamos a utilizar cada cosa, ¿de acuerdo? Este es el esquema ya modificado. ¿Se acuerdan que empezamos con el de Papdalis, que era así bien chiquitito, ¿no? Este ya fue modificado por Baradacari y Greco y Hansford y un chorro, o sea, conforme van saliendo más anticuerpos, van haciendo más modificaciones. Pero este está súper bien y me gustó porque está súper resumido. Yo creo que les va a servir un chorro porque los lleva de la manita de cómo tienen que ver qué pasa si tienen un anticuerpo positivo, negativo, y con qué citoqueratinas o con qué otro anticuerpo lo deben de complementar, ¿sí? Entonces ya habíamos visto, por ejemplo, las citoqueratinas 720 y, por ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos que 7 y 20 positivos, por ejemplo, aquí páncreas y vías biliares, lo deben de complementar con CK19 y CDX2, ¿sí? Entonces, aparte de que trae la posible ayuda, trae con qué complementarlo. Entonces, les dicen, pues te salió todo positivo, ahora 720 positivo, hazle un CK19 y un CDX2. Si se fijan, bajan y te dice, si salió CK19 positivo con CDX2, lo más seguro es que sea vía biliar, ¿sí? Y si se fijan, el que haya salido CDX2 no quiere decir que es colon, ¿de acuerdo? Entonces, les está diciendo que tiene un patrón intestinal, pero que realmente el origen es biliar. Por eso la importancia del CDX2 que les decía es identifica patrón intestinal. No les dice que es de colon, identifica nada más, ¿sí? A la siguiente dice, tengo un CK19 negativo, pero con un CDX2 negativo. Entonces, lo más probable es que el origen de tu carcinoma sea pancreático, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor a este le haces un CA19-9 y pues bueno, ya es otro rollo. Si tienes CK19 negativo y CDX2 positivo, entonces te está diciendo que estás teniendo un tumor o un adeno del aparato gastrointestinal alto, o bien estás viendo un tumor mucinoso de ovario, pero con patrón intestinal. Entonces, o estoy viendo un carcinoma de esófago con patrón intestinal, un carcinoma de estómago con patrón intestinal, o un adenocarcinoma de ovario con patrón intestinal, por la positividad al CDX2. ¿Hasta aquí vamos bien o ya los revolví? Ok. Sí, súper bien. Ok, ustedes me dicen, porque está medio complicado, pero realmente el cuadro está muy bien. El otro ejemplo, aquí dice, tienen CK7 positivo con CK20 negativo. Dijimos que iba a ser todo lo que fuera del diafragma para arriba, y a excepción de endometrio, ovario, etcétera. Y si se fijan, aquí hay un sarcoma. No sé si ya vieron que hasta el final viene un sarcoma. ¿Qué sarcoma es el que es positivo a citoqueratinas, chicos? ¿Qué sarcoma es positivo a citoqueratina 7? Viene en el cuadro. ¿Ya? Sarcoma sinovial. El sarcoma sinovial, ¿sí? Entonces, ojo, el que tengan un sarcoma o un patrón sarcomatoso con positividad de alguna de las citoqueratinas, no quiere decir que sea un carcinoma, ¿sí? Entonces, hay sus excepciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso está bien padre este cuadro, porque está muy actualizado, ¿sí? Entonces, así sucesivamente van siguiendo el protocolo que está en este cuadrito hasta que podamos lograr tratar de lograr identificar el primario desconocido. Si se fijan, si se van hasta la parte de abajo, ahí ya vienen que si te sale todo negativo, pues entonces ya hay que empezar a hacer estudios moleculares, ¿sí? Entonces, en lo general, este está así más o menos resumido, pero sí les sirve para que vayan empezando a estudiar, ¿de acuerdo? Porque vean, esta es una lista y yo creo que les puse una parte nada más de todo lo que hay que estudiar. Y este es así como que nada más
un tentempié, una entradita del tipo de sarcoma, del tipo del tumor y lo que tenemos que pedir, ¿sí? Entonces son un chorro mil, ¿de acuerdo? Entonces, pero esos cuadros les van a ayudar mucho porque es lo que por lo regular uno pide, ¿sí? Ok. Pues bueno, creo que esto también igual nada más unos tips. Si tienen un adenocarcinoma bien moderadamente diferenciado, lo primero que deben de sospechar es pulmón, páncreas, vías biliares, riñón, colon, ovario y mama, ¿sí? Así, de entrada. Esos van a ser sus leyes, así como que lo primero que deben de sospechar. Si tienen un carcinoma epidermoide, lo primero que deben sospechar es que se origina de cabeza y cuello, pulmón, si es mujer, cervix, pene, vulva o vejiga, ¿sí? Entonces, esas por frecuencia es lo primero que debemos de trabajar. Si tienen una diferenciación neuroendocrina, acuérdense, es páncreas, tracto gastrointestinal y pulmón. Y si son poco diferenciados, entonces aquí, si son carcinomas poco diferenciados, hay que sospechar adeno, melanoma, sarcoma o linfoma, ¿verdad? Como es el caso de el inicio que les puse. ¿Todavía siguen pensando que es linfoma? Ahora no tanto. Ok. Neoplasias indiferenciadas, pues igual, lo mismo. Acuérdense que hay que sospechar todo, ¿no? Entonces, si ya no piensan que es linfoma, ¿qué harían? ¿Cómo lo empiezan? Tienen el caso, ¿cómo empiezan a estudiarlo, muchachos? Yo le haría un CD45, Ajá, una citoqueratina y ajá, un S100 para diagnosticar qué. para descartar, o sea, el CD45 para mi linfoma, Ajá, la citoqueratina para ver si es que por ahí era un carcinoma ajá, y para descartar un melanoma ajá, muy bien. le, le haría eso, o sea, S100. Ok, de acuerdo. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, ya vimos el básico, el segundo que sigue, ya vimos el súper especializado, por decirlo de una manera. ¿Qué dicen las pautas para carcinoma primario desconocido? Eso nada más es para que ustedes vean que si ya lograron identificar la histología y lograron acomodarlo en algún lado, ¿qué es lo que les hace el oncólogo médico? Sí, aquí yo no me voy a meter tanto, pero bueno, esto es lo que se supone el protocolo que debe de seguir. Por eso les digo que ya hay un protocolo bien establecido de carcinoma primario desconocido. Entonces, esto solamente habla sobre la terapia. ¿Qué índice de sobrevida tienen? Pues bueno, pues los que están les va re mal es uno, que sean hombres. Todo les pasa a los hombres, todo, no aguantan nada. Que tengan una alta comorbilidad, que tengan, o sea, está asociada a alguna enfermedad, edad mayor a 64 años, que seas fumador, que tengas pérdida de peso, que tengas linfopenia, las concentraciones bajas de albúmina sérica, niveles elevados de lactato deshidrogenasa y concentraciones altas de fosfatasa alcalina. Estos son los criterios que se dan para poder evaluar la sobrevida de un primario desconocido. Bien, lo que nos toca, la biopsia. Recuerden, debemos de tener una biopsia bien hecha, con buen material, bien trabajada, bien procesada, etcétera. El trabajo, muchachos, primario desconocido es interdisciplinario, multidisciplinario, como le quieran llamar. No somos magos, no somos así como que los super wow, no. Yo tengo la costumbre de que en estos casos, si me mandan la hoja en blanco, no sé si allá en Venezuela sea igual, acá es un caos. Acá nada más te mandan decir biopsia y ya es mucho, ¿no? Y creen que uno sabe edad, sexo y toda la vida del paciente. Yo tengo mucho la costumbre de mandar a mis residentes que traigan el expediente y ver todo el caso clínico completo. Revisamos la radiografía, revisamos los estudios de imagen que tenga, laboratorios y toda la evolución del paciente para poder saber por dónde le vamos a entrar, ¿verdad? Entonces,
Si ustedes se comunican con el clínico, tienen una super relación con el clínico, pues qué padre. Acá así como que a veces así y a veces no. Entonces, esto es interdisciplinario. Entre más datos tengamos, le va a ir mucho mejor al paciente, ¿sí? Después, si ya hicimos una evaluación con H&E, ahora vamos a hacer la inmuno. Ya vieron el panel básico, ¿sí? Ya vimos también, de acuerdo al estándar, cómo se va a clasificar o cómo podemos diagnosticar por H&E esto, ¿sí? Si ustedes le ponen adenocarcinoma bien o moderadamente diferenciado hasta ahí y que se solicite inmuno para o con probable origen de, eso está bien, ¿sí? Porque apenas estamos empezando a trabajarlo. Entonces, por frecuencia, lo que más van a tener es el adeno bien diferenciado, luego le sigue el adeno poco diferenciado o carcinoma indiferenciado, carcinoma de células escamosas, se puede poner igual neoplasia poco diferenciada o nada más se puede poner como tumor neuroendocrino. Si no hemos hecho recuento de mitosis, si es metastásico, etcétera, ya lo estudiaremos después. Pero está establecido que así, de esta manera, podemos parafrasear un carcinoma primario desconocido. Ahora sí, me van a decir cómo van a trabajar el caso. Ya les dije que era una mujer de 35 años, con crecimiento supraclavicular, tuvo un antecedente de linfoma, etcétera. Ya vieron la imagen. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer, muchachos, con este triste caso? Un adeno poco diferenciado. ¿Por qué? Ok, ¿qué van a hacer? Pedir inmuno. Yo le haría esos marcadores que dije hace rato, Ajá, pero, o sea, le haría ese panel básico y de acuerdo a ese resultado le ampliaría. ok. Déjenme ver la siguiente. 1. Entonces, como bien dijeron, vamos a determinar el linaje. Paso número 1, ¿verdad? Vamos a ver si es carcinoma, melanoma, linfoma, sarcoma o un GIST. Este es el último. Este cuadrito que les puse es lo último que tienen ahorita estandarizado en la capa, ¿sí? Ujú. Entonces, así debe de ser el primario desconocido ahorita lo que están estudiando. Este salió como en enero, creo, me parece. Y les puse los anticuerpos que ellos trabajan. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo último, para trabajar un primario desconocido. Entonces, vamos a ver qué salió, a ver si viene algo. Diagnóstico, segundo paso. Salió, bueno, después de que, este es el primer panel que ponen ellos, dice que después de esto, si salió citoqueratinas, entonces hacen perfil CK7, CK20, este fue positivo, les voy a decir, este fue positivo para citoqueratina. Entonces, ¿qué es lo que sigue? CK7, CK20, ¿para qué les gusta? ¿Que sea de dónde? Sea un adeno. Un adeno, ¿de arriba o de abajo? De abajo. De abajo. Espera que fuera entonces CK7 qué y CK20 qué. CK20 tiene que ser positivo y CK7 sí, es positivo por 40. Entonces CK20 positivo y CK7. No, pues ustedes dijeron que les parece, bueno, yo les dije que fue citoqueratina positivo. Entonces, sería CK7, yo les digo que lo que sigue, según aquí el protocolo, es hacer CK7 y CK20 para hacer un diagnóstico diferencial. Ustedes me dicen Sí. que piensan que es un adeno de abajo. Entonces, ¿cómo esperan encontrar las citoqueratinas? CK20 positivo y Ajá, CK7 negativo. muy bien, muy bien.
Entonces, el patólogo, ¿recuerdan que me dijeron que se veía la cromatina como en sal y pimienta? Sí. Ok, entonces, aparte Neuroendocrino. de su adeno, ¿qué otra cosa piensan? Un neuroendocrino, muy bien. Entonces, el patólogo lo que hizo es, aparte de hacer su perfil de CK7, CK20, hizo sinaptoxina, cromo y el KI67 para obtener un valor pronóstico, ¿sí? Sí. Así Y es. como era mujer, pues le hizo el P40, ¿sí? Para sospechar en qué les dije. ¿Para qué sirvió el P40, muchachos? Era para escamoso. Muy bien, sí, exacto. Entonces, si salía positivo, pues había que buscarle BPH también. Entonces, así lo manejó el patólogo, ¿de acuerdo? Vamos Sí. a ver. Ya vimos, CK7 negativo, nada más recordar, era gastrointestinal, células de Merkel y uroteliano. Esas eran nuestras tres posibilidades de este caso. Sí. Luego, si salía todo negativo, pues había que sospechar hepatocelular, próstata, renales y adrenocortical, que ya lo habíamos revisado. Esta es la inmuno. No es intestinal. Gata, Pax8 negativo, retroestrógeno y vimentina. Con esto. Entonces, ¿ya vieron cómo lo sacó el patólogo? Sí. Como carcinoma metastásico pobremente Diferenciado de primario desconocido. de primario desconocido. ¿Y qué creen que hizo después? Ya le hizo toda la inmuno y nada más le salió CK7 positivo. Y sí pasa, o sea, sí pasa así de que, no puede ningún lado. Descartó colon, descartó mama, descartó riñón, Ovario. mama, sarcoma e intestinal. ¿Qué sigue? ¿Qué les digo? Ya vieron HIV, ya hicieron todos los paneles de inmunistoquímica que se les ocurrió. ¿Cuál es el siguiente paso? Molecular, muy bien. Okay. Entonces, ¿qué vio de características moleculares? Bueno, vio que tuvo una diseminación temprana, este caso, tuvo un patrón metastásico impredecible, obviamente, y pues la agresividad del tumor fue del 80%. ¿Qué fue lo que encontró? Bueno, pues para los que tienen molecular, le hizo esta cosa, MSK Impact, que revisa todas las posibles alteraciones moleculares que puede tener el organismo. Revisa 460 genes, ¿sí? Obvio que eso, pues no. Y encontró que tenía una fusión en el gen IRF2BP2 NTRK1, con un empalme de la P53. ¿Se acuerdan de dónde había P53? Pulmón. Pues en todas partes, ¿no? Mama, pulmón, uro, todo así, en todas partes, ¿no? Pero él encontró que esta alteración era un controlador de colon, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que tenía? Tenían ustedes la razón, tenía un tumor de colon, pero poco diferenciado, muy poco diferenciado, ¿sí? Pero eso no lo detectamos con la inmuno, chicos, lo detectamos ya hasta que le hicieron un nivel molecular, ¿de acuerdo? Y aún así, ya en conjunto con todo, porque este TP53X25 también se puede presentar en mayor o en menor grado en cáncer de pulmón, melanoma y otros sarcomas y tumores gastrointestinales. Entonces, no todo lo que brilla es oro, no todo es la panacea. Tenemos que conjuntar todo, chicos, todo, ¿sí? Y pues nada sucede por casualidad y todo tiene un motivo, entonces todo lo tenemos que estudiar, ¿de acuerdo? No es porque le caiga nada más así, todo lleva un protocolo, muchachos, ¿sí? Entonces, este es el protocolo que deben de manejar, ¿sí? Así en esos pasos nos tenemos que ir, ¿de acuerdo? Todo esto lleva un caminito, o es una guía.
Aquí esto ya les había dicho, lo de los hallazgos de autopsia. Aquí lo más frecuente que encontramos se refiere a cáncer de pulmón, luego le sigue los cánceres pancreatobiliares, los gastrointestinales, mama y ovario. En ese orden es como los encontramos en los hallazgos de autopsia. Estos son los cuadros clínicos. Esto es lo más, este igual es uno reciente. Sí, aquí, ¿se acuerdan que habíamos visto, por ejemplo, que para cáncer de próstata nada más existía el antígeno prostático específico? Sí. Hay otro todavía más específico que es el NKX 3.1, que aparte de este va a detectar todos los carcinomas de próstata dependiendo del grado de, no importa el grado de diferenciación que tengan, si es pobre o bien diferenciado, lo va a detectar. Él dice, tú eres de próstata y cállate, ¿sí? No, o sea, así estás muy diferenciado, o sea, no manches, o sea, tú eres próstata, ¿sí? Entonces, esos son los nuevos anticuerpos que nos están ayudando, porque, por ejemplo, puedes tener un pobremente diferenciado, le haces un AP y resulta que no te lo da positivo, ¿por qué? Porque tiene un grado de diferenciación ya 4, o sea, indiferenciado, y ya no lo reconoce, y solamente te va a dar una que otra célula positiva, y ahí depende de tu criterio como patólogo, de tu experiencia, para determinar si realmente es un primario de próstata. Entonces, son esos pequeños detalles que nos van a ayudar a poder dar un buen diagnóstico, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los problemas que hacen que nos equivoquemos cuando tratamos de dar el primario? Bueno, uno, que se salten, ¿sí? O sea, que digan, ay, sí, ¿qué te parece? Como al principio, ¿no? Que dijeron, es que esto, si la paciente tuvo linfoma, por lógica, es una metástasis de un linfoma. Y no fue. Fue un segundo primario desconocido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hicieron? Ah, pues te fuiste y le hiciste CD45 de primera instancia y dijiste, no, ya, yo lo voy a sacar como metástasis. Y no es cierto, ¿sí? Entonces, no seguiste el protocolo que vimos desde un inicio, ¿sí? Segundo, que no sepas para qué sirven los anticuerpos. Si no sabes para qué sirven los anticuerpos, vas a cometer errores garrafales, ¿sí? Mal, ¿sí? Entonces, es el ejemplo. Hay algunos primarios de urotelio que pueden mostrar diferenciación intestinal. Entonces, ¿cuál anticuerpo les dije que solamente sirve para decirles que tiene un patrón intestinal? El CDX2. El CDX2, ¿sí? O bien, hay tumores que van a interpretar o se van a comportar como otro tipo de tumores, ¿sí? Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, el de pulmón mucinoso, que puede ser o puede comportarse como un gastrointestinal primario por inmuno, ¿sí? Acuérdense, lo vimos la vez pasada, que no verificamos que los controles de inmuno sean bien hechos, ¿sí? Que no, hay veces que ni siquiera se fijan si están bien etiquetadas las laminillas y andan diagnosticando barbaridades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo correcto, lo que debemos de hacer? Dividir el material en bloques separados. Si tenemos poquito material o una biopsia decente y saben que van a utilizar inmunohistoquímica, dividan una parte para su HIE y la otra parte para su inmuno, para que no se queden sin tejido, muchachos, ¿sí? Revisar el HIE con los datos clínicos antes de ordenar un inmuno, porque pasa que piden 50,000 anticuerpos y ni siquiera saben ni dónde tiene la lesión, y eso les hace pérdida de dinero, pérdida de gastos de material y del bloque, y luego para cuando realmente se enteran de dónde era la lesión, ya se acabaron el bloque de parafina. Y si no saben, chicos, consultar, no pasa nada, nadie sabemos todo, ¿sí? Nadie sabemos todo, ni siempre tener un libro. Yo les digo que la magia de la patología y lo que nos hace grandes es que podemos tener un libro a la mano, cosa que no puede estar el cirujano con el libro ahí operando, o el internista, o etcétera. Nosotros sí, nosotros tenemos el tumor en la mano, nuestro microscopio y nuestro libro, y si aún así estamos así de que no damos una, pues para eso tenemos compañeros, maestros, etcétera. Esa es la ventaja de ser patólogos, chicos, ¿sí? Entonces, opiniones, no se nos cae nada por opinar o por interconsultar. A ver, el caso 2, a ver si me entendieron en toda esta clase, que ya los aburrí, yo creo, pero bueno. Así es la inmuno, lo siento. Caso 2, hombre de 50 años con crecimiento testicular. Esa es la macro.
¿Cómo ven la macro, muchachos? Ok, entonces ve, de un lado se ve toda sustituida, se ve como un blanco más blanquecina que de otro lado y del otro, en otra parte del testículo se ve así como que, no sé, como que empuja al estroma testicular, todavía medio lo respeta del lado. Luego, H&Y, ¿qué ven? Sí. Diagnósticos, seminoma. Otro, Así mismo. Por 5 eso les di. salió. ¿Qué otra cosa? Aparte de seminoma, ¿para qué otra cosa les late? Piensen, pueden decirme todo lo que quieran. ¿Qué otra cosa puede ser? Linfoma, muy bien. ¿Qué otra cosa? Sal y pimienta. ¿Cuál? Mm, ¿Ya se quedan con esas? mm, ¿Carcinoma embrionario? Bueno, a ver. Inmuno. Ajá. ¿Qué más? Alguna de tres. Linfoma. Entonces, hasta ahí una neoplasia de tipo linfoide, ¿verdad? Ujú, Ok, sí. luego. TDT positivo. ¿Para qué es el TDT, chicos? Lo que no sepan, díganme que no identifican y yo les digo. ¿Para qué les dije que era el 34 la vez pasada? No, Gissing No. del CD117. El, CD34 les dije que era para tumores vasculares. ah, Y si identifican qué es el MPO, ¿saben qué es? no, no. Ok, bueno, entonces está muy complejo, pues. CD34 es para tumores vasculares, ¿sí? Sin embargo, para neoplasias linfoides lo utilizamos para blastos, ¿sí? Para células blásticas. Entonces ahí va uno. TDT también es para células blásticas Linfoma. y MPO es mieloperoxidasa.
Y el CD99 se utiliza igual para células inmaduras o neoplasias blásticas o inmaduras, ¿verdad? Entonces, Un linfoma. Un linfoma. a ver, linfoma o ¿cuál es la otra? Ajá. Entonces, esto, chicos, entonces, con CD45, CD34, TDT y CD99, esto les estoy diciendo que es blástico, ¿sí? El MPO es mieloperoxidasa. ¿Saben para qué sirve? No, yo no. Mieloperoxidasa es para células de estirpe mieloide. ¿Mande? No. A ver, piénsenlo. Ya les dije que CD34, CD99 y TDT es para neoplasias blásticas, células blásticas. El MPO es para leucemia mieloide. Muy bien. ¿Ven por qué tienen que pensarlo y hacerlo ustedes? Porque no es lo mismo que yo les escriba todo y ustedes no lo van a razonar. Ahorita ya lo razonaron. Así se deben de sacar los casos. ¿Sí? Entonces, este es un caso de una leucemia mieloide en testículo, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. citoqueratina negativo, S100 negativo. La vimentina, ¿para qué les dije que era la vimentina, Ricardo? Ay, que te ayuden. Ok, y con el CD45, ¿a qué los apoya entonces? Estirpe linfoide. Entonces aquí, pero como todo es plástico, sí, o sea, entonces esto es algo más complejo, sí, pero tienen que irlo viendo. Entonces, vimentina, acuérdense, vimentina más CD45, estirpe linfoide. CD34, CD99, TDT, blástico, entonces, como bien dijeron, una leucemia. Aquí, si en mi MPO me hubiera salido negativo, pero mi CD45 sigue positivo, entonces es una leucemia linfoblástica. Pero como me salió el MPO positivo, entonces es una leucemia mieloide, ¿de acuerdo? Aguda, porque tenemos puro blasto, ¿de acuerdo? ¿Sí me entendieron? Sí. Ok. Entonces, así es como se tiene que aprender a interpretar el inmuno, ¿sí? Tenemos que jugar con todos los anticuerpos y ver dónde se están expresando, ver la imagen, ver la morfología de la célula. Si se fijan, es una neoplasia que no tiene cohesividad, ¿sí? Las células son variables con escaso citoplasma, nucleolo prominente algunas están hendidas, ¿sí? Entonces, algunas están como de aspecto medio cerebroide, algunas tienen así como que medio granulitos. Entonces, todo esto, el contexto lo tenemos que observar. Y ya con el inmuno, pues damos un diagnóstico final. ¿De acuerdo? Sí. Pues les dejo esto. Recuerden, échenle ganas, chicos. Hay que hacer lo necesario para hacer lo mejor de uno mismo. ¿Sí? Entonces, eh, me gusta darles clases, chicos. Yo creo que es muy bueno y pues yo mientras los pueda ayudar, o sea, estoy a sus órdenes.